Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Podemos sentar. Hace unos años, en un encuentro internacional de jóvenes del Verbum Dei, nos reunimos en Siete Aguas, eso cerca de Valencia, un grupo muy grande. Venían pues de América Latina, de varios países, de México, venía también de Colombia, venía gente, me acuerdo también algunos de Chile, pero también de otros lugares. Venía gente, por ejemplo, bueno, de varios países de Europa, Portugal, Italia, España, venía también, bueno, alemanes, por ahí hasta de Rusia, que era un grupo muy internacional, de gente incluso de muchos lugares de América Latina. También habían alguno que otro de África, no era tanto, pero había un grupo muy significativo y llamaba mucho la atención de gente que venía de países de Asia, como por ejemplo Taiwán y Singapur. De hecho, allí hay una comunidad de misioneras y mucha de la gente que participa allí es gente que no está ni siquiera bautizada, porque son países donde realmente el catolicismo es una cosa muy pequeña, muy pequeña. Lo cierto fue que tuvimos ese encuentro y luego nos trasladamos hasta Madrid, donde iba a tener lugar la Jornada Mundial de la Juventud. El encuentro con el Papa, en ese momento era Benedicto. Y lo cierto fue que, bueno, fuimos allí, eso fue en un aeropuerto, eso eran cerca, creo que era 1 millón de personas que habíamos allí. Era ya, bueno, ese día cayó un ventarrón horrible, una lluvia tremenda, tumbó algunos techos por ahí de algunas tiendas que habían hecho. Y mientras estaba todo ese lío con el viento y tal, salió el Papa Benedicto con la custodia, tenía a Jesús en la Eucaristía, lo llevaba. Y fue realmente un momento muy significativo porque justo coincidió que se empezó a calmar en medio de aquella tempestad en la noche, se calmó. Y lo impresionante fue que al momento de poner a Jesús sobre el altar, Jesús expuesto en la Eucaristía, todos los que estábamos allí nos pusimos de rodillas. Y llegó un momento que lo que tú no veías se podía ver porque estaba todo el mundo de rodillas. Y impresionante porque todo el mundo se puso de rodillas, todos los que estábamos allí. Y fue pues un momento largo en silencio con Jesús Eucaristía allí, que eso tuvo unas repercusiones que fue con el tiempo que yo fui conociendo. Recuerdo que una vez que ya terminó la vigilia, que eso es toda la noche allí, que no duermes, bueno, duermes mal, etcétera, al final, cuando ya terminó la experiencia, ya nos reunimos para compartir, que éramos un grupo grandísimo, nada más nosotros éramos como 100,
más de 100 personas, tocó el momento de que compartieran su experiencia los que venían de Taiwán, de Singapur. Y cuando les preguntaron, mira, tú, que no eres católico todavía, que estás conociendo, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Y saben qué era lo que compartían? Porque eso, durante esos días había mucha fiesta, había mucha alegría, mucha música, tal, decían. En muchos lo que decían era, para mí el momento más significativo de toda esa jornada mundial de la juventud fue el momento en el cual vimos 1 millón de jóvenes de rodillas delante de algo que estaba dentro de un objeto allí, era la custodia, y en ese momento nosotros entendimos que ahí había alguien muy importante. O sea, ese testimonio de esos jóvenes allí viviendo, en ese momento ciertamente no habían los teléfonos como los hay ahora, pero viviendo el momento sin distracciones, haciendo de sus cuerpos, porque estaban de rodillas, estábamos de rodillas, haciendo de sus cuerpos un testimonio vivo de la presencia de Dios. Eso fue lo que tocó el corazón de esos jóvenes, que nunca en su vida habían visto algo similar. Gente que no es católica, o sea, nos hagamos una idea, mire, por ejemplo, en países como en Japón, el 1% es católico, el resto no sabe nada de eso. ¿Y por qué lo comparto en este día? Porque a la luz de la palabra que hoy se nos confía, pues este ejemplo me llegaba mucho, porque hoy el Evangelio nos habla de que hay que entrar por una puerta, ¿verdad? Hay que entrar por una puerta estrecha para poder encontrar realmente la salvación. O sea, hay que, en nuestra vida, podemos hacer de nuestras palabras, nuestros gestos, un vehículo para que los demás también se encuentren y puedan disfrutar lo que decíamos en el Salmo de este día. ¿Qué decíamos hoy en el Salmo? De hecho, los que tienen la hojita allí de palabras de vida tienen la respuesta del Salmo. ¿Qué dice hoy el Salmo? ¿Cuál fue la respuesta del Salmo? Vayan por todo el mundo. ¿Y qué? No dice hagan hospitales. ¿Es malo tener hospitales? No. Dice vayan por todo el mundo y denle medicinas a la gente. ¿Es malo darle medicinas a la gente? No. ¿Pero qué dice allí? Vayan por todo el mundo, monten escuelas. ¿Dice que monten escuelas? ¿Es malo educar a la gente? No. Pero ¿hacia dónde va todo? Vayan por todo el mundo. ¿Y qué tienen que hacer? Predicar, anunciar, proclamar, manifestar, hacer presente a Dios allí donde estás, como estás, donde estás con tus circunstancias, con aquello que estás viviendo hoy, sin apariencias, sin posturas, con tu realidad, desde tu infancia hasta tu ancianidad, desde tu salud hasta la enfermedad, desde la vida hasta la muerte. De hecho, es bellísimo lo que dice San Pablo en la carta a los Hebreos: en la vida y en la muerte somos del Señor, somos de Él. Por eso hoy, a la luz del Evangelio, vamos a profundizar en eso, porque Dios tiene un deseo de que todos se acerquen a Él. Hemos recibido la visita de la cruz peregrina por el jubileo de los jóvenes, y por eso está aquí esta cruz. Tenemos la reliquia de la Santa Cruz, la tenemos, estamos en el templo de la Santa Cruz, pero hemos recibido la visita de la cruz peregrina del año jubilar como un símbolo externo de lo que es la vida cristiana. Es alguien que tiene sus ojos puestos en Jesús. En Jesús, que hoy el Evangelio nos lo presenta caminando ¿hacia dónde? Iba Jesús caminando hacia Tucacas. Iba Jesús caminando hacia Chichiriviche.
Fíjate el sol que hace hoy, está en Chichiriviche, ¿no? ¿Hacia dónde ibas caminando? A la playa Santa Isabel, a Jerusalén. Iba caminando a Jerusalén. O sea, Jesús va caminando hacia Jerusalén, va caminando al lugar de la entrega. ¿Y qué va haciendo mientras va caminando? Va enseñando, va proclamando el Evangelio. Y les pregunto, ¿será que él iba y ya sabía lo que le tocaba? Claro, ya sabía, pero no se dejó por eso robar su consagración, su llamada a anunciar el Evangelio. Y por eso al inicio me gustaba compartirles esta experiencia de estos jóvenes, porque a través de nuestra vivencia en la fe, yo puedo ayudar a que otro crezca en la fe. Y por eso necesitamos, con humildad, seguir el consejo que nos dice hoy la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hoy dice, hijo, ¿qué hace un padre con un hijo si anda en malos pasos? Lo corrige. Y cuando a uno lo corrigen, ¿eso le da a uno alegría? No. A mí me encanta la palabra de Dios, es muy realista. ¿Qué dice? Mira, cuando te corrigen, eso da tristeza. Pero después que te corrigen y te da tristeza, ¿qué surge? La alegría de ver los frutos de enmendar el camino. Y es precisamente eso lo que hoy quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Nos está invitando, en primer lugar, en el libro de Isaías, a descubrir ese deseo que tiene Dios de que todos nos acerquemos desde nuestra realidad, desde nuestras circunstancias. A veces uno piensa que, bueno, cuando yo arregle todos los problemas de mi vida, ya yo podré hablar algo de Dios. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Pues dar testimonio de Dios en medio de las pruebas. Eso es lo que nos toca en muchos momentos. Dar testimonio de Dios en medio de la enfermedad, dar testimonio de Dios en medio de una dificultad, dar testimonio en medio de un matrimonio que está luchando por mantenerse unido, dar también testimonio de Dios en medio de alegrías también. Claro que sí. Hoy viene gente también aquí con agradecimiento hacia Dios por muchas cosas. De manera que no hay nada en nuestra vida que no sea ocasión para vivir lo que decía el Salmo hoy. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y por eso hacemos nuestra esa invitación de Hebreos. Corrige esto, corrige. ¿Y qué es lo que tenemos que corregir? Eso que hay que corregir es como esa puerta por la cual tenemos que caminar, para que nuestra vida dé más fruto, para que podamos experimentar y transmitir la fe que hace falta a este mundo. Así como esos jóvenes despertó su fe, no despertó la fe una misa. O sea, ¿qué le despertó la fe? La vivencia de esos católicos que estábamos allí, que al ver a Jesús en la Eucaristía, nos arrodillamos, pero que eso es símbolo de una vida que quiere poner como centro a Dios. Y no arrodillarme ante nada ni nadie, sino solamente ante el Señor. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Vivimos postrados por un montón de cosas. ¿Y qué serán esas cosas? Pues entra por la puerta, entra por la puerta estrecha para que empieces. Durante este tiempo, como comunidad de fe, nos alegramos por varios momentos, acontecimientos que hemos tenido. Hemos vivido la primera comunión de los niños. Hay un grupo de niños grandes que ha recibido por primera vez la comunión. Y les pregunto, los que estuvieron en esas misas, ¿qué fruto dejó eso en tu corazón? Esperanza, alegría, ¿sí o no? Hasta el deseo de comprometerme y decir, oye, yo quiero que estos chicos sigan participando y quiero hablar con los papás para que los papás no se vayan. Luego hemos vivido también la confirmación. La confirmación ha sido otro momento. Adultos, jóvenes, recibiendo el sacramento de la confirmación. Ahí el obispo que les dio una buena cachetada ahí, ¿verdad? Saludos, monseñor, ¿verdad? Porque dijo, para que despierten. O sea, eso también ha sido un momento también de alegría. Y entonces, cada sacramento es la oportunidad de vivir y hacer de nuestras familias un lugar donde se pueda contagiar la fe y llenarnos de la presencia de Dios y llenar de Dios a otros. Yo le doy muchas gracias a Dios por esa oportunidad que se han dado familias de
llamar a un sacerdote para que en el momento de la enfermedad de un familiar nos llamen para ponerle la unción de los enfermos. Y más aún, les agradezco cuando lo hacen, cuando todavía el enfermo tiene conciencia y puede hablar. Eso es muy bonito. Cuando el enfermo, no, sí, o sea, porque a veces los llaman y ya no hablan, están allí, ya no pueden decir nada, algunas veces están hasta dormidos, ya no es nada. Pero cuando nos llaman y están despiertos, eso es un contagio de fe, eso no es el anuncio de la muerte, de verdad. Hay gente que dice, no, que yo no llamo al cura porque quiero que mi papá no se muera. Es que se lo juro de verdad que nosotros no queremos que nadie se muera. O sea, ya eso está en manos de Dios, pero no le prives a tu enfermo y a la familia de un contagio de fe, de que vayan y anuncien el evangelio allí, la esperanza, la alegría de Dios. Y hay familias donde eso ha sido así. En un momento de enfermedad han llamado, el enfermo está consciente y ¿qué hace? Le dice a la familia esas palabras que solamente un corazón reconciliado y lleno de Dios puede dar. Y eso le da un descanso a los hijos, le da un descanso a los nietos, que no se lo da nada. ¿Y el enfermo cómo vive? Pues empieza, si se empeora, las dificultades, ¿con quién las va a vivir? ¿Las va a vivir solo? ¿Las va a vivir unido aquí, a Cristo? Y eso da un fruto y una alegría que al final dicen, gracias Padre por haber ido, porque nos llevó a Jesús. Pero también, ¿cuántos de ustedes no visitan enfermos? ¿Y cuántos de aquí, en lugar de ponerse a preguntar, ay, ¿verdad que se le ve mal? Ay, sí, mirar el ojo, porque a veces va la gente para averiguar. Por eso hay gente que dice, yo no quiero recibir a nadie, pues aquí lo que viene la gente es averiguar y a decir el chisme. Yo quiero gente que venga a transmitirme la fe, a rezar un rosario, a escuchar, a compartir. Son ocasiones para transmitir la fe. De manera que las confirmaciones han sido un momento de contagio de fe. Las primeras comuniones un momento de contagio de fe. El sacramento de la unción de los enfermos, aquellas familias que lo han vivido, es un momento también de contagio de fe. Les pregunto, ¿será que la confesión es un momento de contagio de fe? Uno dice, nah, Señor, yo soy un desastre, yo no sirvo para nada, yo tal. Tranquilo, chamo. Dios es el especialista en casos imposibles. O sea, Él no se preocupa, Él no se pone nervioso, Él no se escandaliza de llamarnos hermanos. Eso es una expresión bellísima que está en la carta a los Hebreos. Es la oportunidad de experimentar un abrazo. Recuerdo en una oportunidad alguien me compartía, no, gracias por este momento de la confesión, porque mira, yo ahora he intentado buscar la paz con meditación, he buscado en el yoga, he buscado tal, y yo lo que necesitaba era una cosa que se me había olvidado de hace muchos años, confesarme. Necesitaba era eso. Necesitaba un momento de abrir mi corazón y dejar que la gracia de Dios tocara mi vida. Necesitaba recordar, como decía la antífona hoy del Evangelio, que Jesús va conmigo en el camino y Él es la verdad de mi vida, porque yo lo había dejado a mitad, ya yo me había construido mi vida a mi forma. Y acercarme otra vez al sacramento de la reconciliación me ha reconciliado incluso con aquellos que ya no están y que yo siento que tenía deudas pendientes. Y qué hermoso el sacramento de la confesión, porque nos reconcilia no solamente con nosotros mismos, no solamente con Dios, no solamente ni siquiera con los que están alrededor nuestro, que ciertamente ahí tenemos la penitencia, pero sino que nos reconcilia incluso con aquellos que ya han muerto, pero que como están unidos en el Señor hace posible lo que es imposible. Por eso esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es la invitación a vivir nuestros sacramentos. Y por ejemplo, hoy que terminan su formación, los que se han preparado para el sacramento del matrimonio, durante estos días que han ido descubriendo que el matrimonio es un sacramento, y están llamados a amarse como Cristo ama a la iglesia. ¿Y la iglesia cómo es? Santa y pecadora. Y Dios la ama. Y Dios la sigue asistiendo.
y Dios la acompaña, y eso es la belleza del sacramento del matrimonio. Por eso ya han terminado el EPIN y están ya preparando la fecha y el lugar, yo honestamente les hago una invitación. Miren, ¿cuánta gente se ha ido de Venezuela? Y no de vacaciones. ¿Cómo han quedado muchas parroquias? Muchas parroquias han quedado, mucha gente se ha ido, muchos ministerios, catequistas, ya no hay porque muchos se han ido. Hoy más que nunca, un matrimonio en una iglesia, en una parroquia, es un testimonio de fe vivo. ¿Y cuál es la invitación que yo quiero hacer a los que se están preparando para casarse? Yo les hago una invitación. Cásense en la parroquia que está más cerca de su casa. Cásense en la parroquia que esté más cerca de su casa. ¿Por qué? Porque ¿dónde vives tú? Allí. ¿Quiénes son tus vecinos? Están allí. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Allí. ¿Y dónde quiere el Señor que tú seas testimonio de ese amor? Allí. Cásense en la parroquia que esté más cerca de su lugar de habitación. Cásense con el cura que está a cargo de esa parroquia. Cásense en la parroquia que esté más cerca y que el cura que celebre la misa, o si no quieren misa, sino que es el diácono, que celebre el diácono que está a cargo de esa iglesia. Porque eso es un testimonio de fe viva. Yo quiero vivir mi fe como católico. Yo no quiero acomodar las cosas a mi gusto. Porque si no, ay Dios, imagínense, no, yo me quiero casar, ¿verdad? Como decía Ricardo Montaner, y llevarte a la cima del cielo. Yo me acuerdo una vez, porque esto de estar en cosas eclesiásticas lo mete a uno en problemas. Me llamó alguien que tenía años que yo no sabía nada. Yo me asusté, dije, una aparición. Me están hablando por teléfono. Y agarra. Cónchale, Rafael, ¿qué tal? Mira, yo todavía no era cura. ¿Será que tú le puedes decir a uno de los curas amigos tuyos, que cónchale, es que yo me quiero casar en una finca que está por allí? Y tal. Y yo decía, cónchale, me suena esto muy raro. Muy raro, cásense en una finca, bueno, no era la cima del cielo, pero era en otro lugar, tal. Pero ¿quiénes van ahí? ¿Es en una iglesia? No, ahí en la finca que hay. Pero que el cura vaya allí. Ajá, ¿y qué? Entonces se da el matrimonio, al final no lo celebramos ninguno de mis hermanos misioneros en ese momento, ellos consiguieron quien los casó. Pero yo les pregunto honestamente, los casaron donde ellos querían, los casó el cura, que bueno, un cura que estuviese disponible para casarlos ahí. Pero les pregunto, ¿esa pareja tiene conciencia de que es un testimonio para una comunidad de fe? Están celebrando su matrimonio, con sus condiciones, con sus circunstancias, como ellos quieren. ¿Tú quieres un matrimonio? A tu medida, a tu medida es mi amor. Y yo les pregunto, ¿será que el matrimonio es a tu medida? ¿O el matrimonio se parece a esto? ¿A qué se parece el matrimonio? Mira, y por más que usted tenga real para tunearla, el carácter no lo tunea nada. Y por más lipo que uno se meta y botox, las arrugas del corazón no las quita nada, ni nadie, solamente las quita el Señor. Entonces usted puede tener la boda, ¿verdad? Porque la boda de ella tiene que ser la mejor, como ella quiere, donde ella quiere y tal. Pero por eso es la invitación. Pero es que yo conozco gente que se casa con el cura que le da la gana y en el lugar que quiere. Claro, y volvemos al Evangelio. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio donde Jesús le dice, cuando habla del matrimonio, que es tremendo? Fíjate, y hablando del matrimonio, el matrimonio es bien curioso. Le dice, Señor, ¿verdad que Moisés nos permitió divorciarnos?
O sea, es tremendo. Miren, tenían a Moisés con la cabeza tan hinchada que al final Dios dijo, pobrecito, dale, está bien, sí, diles que sí, que se divorcien. Moisés dijo, está bien, se pueden divorciar. ¡Ah, Moisés sí es bueno! Pasan los años, llega Jesús, ¿y qué le dice Jesús? ¿Verdad que Moisés dijo que nos podíamos divorciar? Sí, pero lo dijo ¿por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Pero en principio no fue así. En principio no fue así. De manera que ustedes, queridas parejas que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio, nuestra recomendación, cásense en la parroquia que esté más cerca de sus hogares, donde ustedes viven, con el cura que está allí. Cásense para que sean testimonio del amor de Dios allí, porque de lo contrario no se van a vincular a ninguna, sino que se van a vincular a las ganas. Es que yo me siento bien aquí. Sí, pero es que mire, usted se puede sentir así como siente, después de siente. Y las circunstancias van pasando. ¿Y qué vamos dando? Nos vamos ayudando a dar un testimonio. Por eso, fíjense, yo les agradezco y aquí nos podemos ayudar todos. Entre los sacerdotes de la arquidiócesis esto va siendo una inquietud. Porque tenemos también que ayudarnos a ir creciendo en ese sentir de la fe católico, que es que Dios va a través de una comunidad confiando rebaños. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos cerca el hospital. El hospital tiene sus capellanes. Aquí tenemos una zona, aquí hay parroquias que son limítrofes. Y cada uno que tiene que ir atendiendo, los enfermos que están en el lugar y las instituciones que están alrededor. De manera que nos vamos también ayudando a dar testimonio de ¿qué? De comunión, de comunicación, de confianza en la iglesia. De esa fe que, como nos dice hoy el Evangelio, es meternos en la puerta angosta. ¿Qué hace el mundo? Sigue lo que quiere. Y fíjense lo importante de dar este testimonio hoy, sobre todo entre los jóvenes. Yo les compartí esta experiencia de estos jóvenes que sin conocer nunca, sin haber estado nunca en una iglesia católica, porque para que sepan, o sea, uno ve un templo y uno está acostumbrado aquí, pero hay países donde esto no existe, como en esos países de Asia, eso no existe. No existe una iglesia así como tú la ves. La gente se reúne en casas, en locales, pero no hay iglesia. Así como ellos descubrieron y quedaron impactados de ese testimonio, también nosotros podemos ayudar a los jóvenes. Fíjense, el modo de vivir las celebraciones eucarísticas. Qué bien nos hace ir a las reuniones sin celular. Yo estos días compartiendo con Gerson, me comentaba la experiencia. Mira, en otros países hay comunidades católicas donde dicen, mira, si viene a la reunión, no se traiga teléfono. Pero es que tengo un enfermo, bueno, dele el número mío que yo le atiendo la llamada y se lo paso. Pero no se traiga teléfono. ¿Para qué? Para dedicarse a dar ese testimonio, a decir, ¿quién va primero? El Señor. El Señor va primero. Y como no quiero tener ninguna distracción, dejo el teléfono. Hoy entre los jóvenes, ¿cómo está el tema del teléfono? Les pregunto. O sea, es realmente una cuestión que uno dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque es que se distraen allí y hasta los adultos. Ya hay matrimonios que ya no se miran a la cara. Ya se mandan son emojis ahí por chat. O sea, ya no hay capacidad de mirarse a la cara y de contacto personal, de conversación. Y esto va siendo cada vez una cuestión muy fuerte. Y que eso también nos ayuda como comunidad de fe aquí. Nosotros tenemos nuestro grupo de jóvenes que se llama Contracorriente. ¿Y qué es ir hoy contra la corriente? Pues tal vez sea dejar mi teléfono en casa y venirme sin teléfono. Y empezar a hablar y ver a la gente. Imagínense, o sea, tal vez eso sea andar contracorriente. Tal vez cuál será el testimonio que nosotros como adultos podemos darnos dentro de la familia. Chicos, cuando estemos comiendo, el celular lo dejamos. Y nos sentamos y no está cada uno en su habitación
allí, ¿verdad? Sino que nos ponemos de acuerdo para comer todos juntos. Eso es entrar en la puerta estrecha. Tal vez entrar en la puerta estrecha, como nos invita hoy el Evangelio, ¿qué puede ser? Puede ser ponerle orden a mi día a día. Yo te pregunto, ¿tú tienes orden en tu día o tú te dejas llevar, como decía Udomar Santos, como vaya viniendo vamos viendo? ¿Tú tienes un momento en el día en que te detienes para orar o es algo que haces mientras haces otras cosas? O sea, ¿cuánto tiempo dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a la semana para acercarme a la Eucaristía, para buscar un momento de la confesión que les aviso? De 7 a 8 de la noche, mientras está la exposición al Santísimo, hay confesiones. Entre semana, si me escriben, nos ponemos de acuerdo y yo les espero. Porque muchas veces necesitamos es compartir, conversar. No vienes solamente a confesarte, necesitas abrir muchas cosas. Entonces, para no tener la prisa de la confesión, a lo mejor otro momento. Pero son oportunidades que nos damos, esa puerta estrecha que vamos, por la cual vamos entrando, para poder entonces esforzarnos e ir allí entrando poco a poco, con los ojos fijos en Jesús, a empezar a poner en el centro a Jesús y que sea Él la verdad de mi vida. Y ya por último, para que en ese camino podamos ir dando testimonio. Hace un tiempo conversaba con alguien y me decía, mira, yo regresé después de muchos años de estar en el exterior, regresé pues por temas familiares y empecé pues a trabajar, y yo que era una persona pues de fe, dejé de ir a misa, me dediqué fue al trabajo, mira, dejé a Dios de lado. Yo pensaba que lo tenía, pero a mi manera. Y llegó un momento en el cual, yo no sé por qué, pero es que ahora yo siento como que mi vida es un manojo de nervios, que por todo ando alterado, que por todo tengo un miedo a todo. Y yo digo, ¿en qué momento pasó esto? Y me di cuenta que fue en el momento que yo me había olvidado de poner nuevamente en el centro al Señor. Y ahora me estoy esforzando, ¿por qué? Por agarrar nuevamente el ritmo, venir los domingos a misa, buscar la confesión, prepararme ¿para qué? Para comulgar, buscar la palabra, buscar momentos también para estar con Él y poder compartirle pues todo lo que voy viviendo. Pues vamos a continuar esta Eucaristía poniendo en manos del Señor pues este camino hacia Jerusalén. Cada uno de nosotros sabe qué es Jerusalén. Puede ser esa enfermedad, puede ser una situación familiar, puede ser una situación personal. Esa Jerusalén puede ser incluso el matrimonio. Esa Jerusalén puede tener el nombre de un padre, de una madre, de un hijo. Para que caminando con Él podamos nuevamente recuperar a Jesús como nuestra verdad. Poniendo los ojos fijos en Él, podamos esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha, para que caminando por allí podamos vivir ese regalo que vivimos el día del bautismo. Levante la mano aquí, ¿quién está bautizado? Baje la mano. Pues ese día el Señor te dijo, ve por el mundo, ve a tu familia y predica el Evangelio. Da testimonio de mi amor en medio de los tuyos. Que así sea.